Bueno, vamos a escuchar ahora hablar sobre metaverso a Javier Blanco, que es doctor en informática de la Universidad de Eindhoven, Holanda, profesor titular de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos hemos vuelto federales y ha podido viajar para hablar hoy acá, que es una alegría también eso, poder abrir a gente que no solo se dé todo entre el mundo cerrado de la Academia de Buenos Aires. Investigador categoría 1 del programa de incentivos y director del proyecto Reflexiones sobre Tecnología, Artefactos e Información. Es director de la Maestría Tecnología, Políticas y Culturas, bueno, entre muchas siglas, de la Universidad Nacional de Córdoba, y dirigió o dirige tesis doctorales en computación, filosofía, educación, letras y geografía. Bueno, recibamos con un aplauso acá a Javier Blanco. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Germán, por la presentación y por la invitación. Bueno, a Ingrid y Margarita por organizar todo este evento tan interesante. Ayer estuve casi todo el día, realmente fue increíble lo que se discutió. A Tamar y a la gente de la Fundación Andreari también por el apoyo en organizar esto. Bueno, voy a hablar de algo que no se puede hablar mucho, me parece, ¿no? Del metaverso. Vamos a tratar de entender eso. Y en realidad voy a hablar poco del metaverso, voy a tratar de hablar de qué significa esto, de cómo... Por ahí también, a los que estuvieron ayer charlando, un poco tensionando lo que planteó Dan Sunino Singh, que me pareció muy interesante, acerca de las continuidades y de qué hay de nuevo, si hay algo nuevo y por qué. Entonces voy a tratar de justificar un poco por qué habría una ruptura epistemológica o antropológica, de la cual el metaverso es nada más que un pequeño pliegue. Bueno. ¿Tendrá pila esto? No, a ver. Esto del metaverso no pasaría, ¿no? Este mundo tan físico es como complicado. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿cómo se leería la Wikipedia en el metaverso, ¿no? Bueno, la Wikipedia dice que los metaversos son entornos donde los humanos o algo así interactúan con intercambian experiencias virtuales mediante el uso de avatares a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el cual actúa como una metáfora del mundo real, pero sin tener necesariamente sus limitaciones. Por ejemplo, el infrarrojo que puede o no afectar la presentación. Eso, ¿no? O sea, ¿qué hay en el metaverso? ¿No? Que traduzco, ¿no? Un día dijo, todo esto será tuyo, ¿no? Esa palabra, ¿no? Metaverso, una palabra de una etimología incierta o rara o imposible, ¿no? Meta del latín, más allá de, verso, de dado vuelta. En general los neologismos tienen solo esta propiedad de juntar latín y griego. Es un neologismo, obviamente. Y que también se lo puede leer en clave muy coloquial de nuestro propio dialecto, ¿no? Metaverso nomás esto, ¿no? ¿Pero será eso? ¿Es eso o no es eso? Bien argentino, si bien sudamericano, ¿no? Metaverso. Y efectivamente algo de eso hay, pero algo de eso no, digamos, ¿no? Las dos cosas. Vamos a ver qué hay. Entonces vamos a recorrer un poquito, o sea, una cosa breve del Pleistoceno al presente, del Pleistoceno al 2001, digamos, si quieren, o a un 2001 posible. A quienes vieron esta película, no los más niños supongo, pero esta película arranca con Moonwatcher, nuestro amigo acá peludo, que descubre en un hueso, ¿no?, la posibilidad instrumental, y esa posibilidad instrumental lo lleva a evolucionar. La evolución en un homínido preparlante, sin lenguaje, pero ya con una forma tecnológica que le va a permitir... por empezar a ganar un estanque, después matar a un bicho y comerlo. Y hay una escena maravillosa con efectos especiales del año 1968, que es que en un momento Moonwatcher tira el hueso al aire y se convierte en una estación espacial que orbita la Tierra, ¿no? Ese mismo efecto especial, no visto desde hoy, ¿no? Es una forma de virtualidad, si se quiere,
Y después va a aparecer el personaje principal de la película, HAL 9000, ese cuadradito, de un peludo a un cuadradito pasa el personaje principal, que va a dar cuenta de, en ese momento, los temores y las preguntas acerca de la posible inteligencia de las máquinas. Vamos a dejarlo esto como recorrido que vamos a hacer con alguna velocidad. No olvidemos esto, ¿no? Cuando pensemos en el metaverso. Esto es un meme. Es un meme. El meme de que Daniel Dennett es un pensador, un filósofo evolucionista, que sobre todo al final, ahora en el último tiempo, está planteando la idea de evolución cultural, como una forma evolutiva, como una forma de invención o diseño sin diseñador. Es decir, que la misma manera en la cual pensamos es algo bastante impuro, bastante infectado por distintos tipos de entidades, como los memes, en este caso. Un meme es una entidad cultural que se replica usando cerebros o tecnologías digitales también, ¿no? Cada vez más. Entonces decía este meme, porque es una frase que solo la conozco por Dennett, de un tal Bob Albom, que no conozco por ninguna otra cosa, y que dice que no se puede, es intraducible, no puede estar en inglés también, no se puede hacer mucha carpintería con las manos vacías, con las manos peladas, ¿no? De la misma manera que no se puede hacer mucho pensamiento con el cerebro pelado, con el cerebro vacío, con la cabeza hueca. ¿Pero qué significa eso, no? Que significa que siempre ya la humanidad basó su pensamiento, su mente se constituyó en gran parte con andamiajes externos, andamiajes materiales y culturales, ¿sí? Memes y formas de la memoria, sobre todo, que es lo que vamos a analizar un poquito ahora. Pasamos un poco a Floridi, que es un filósofo no tan diferente a Dennett, pero bastante diferente, un filósofo actual, que es un filósofo analítico, de estos que intentan caracterizar con precisión los distintos fenómenos, e intenta entender la tecnología como esta in-betweenness, como una intermediación. ¿Entre qué? Bueno, entre distintas cosas. La tecnología es una intermediación entre, va a decir él, un usuario un prompter, un apuntador, ¿no? El prompter del teatro, ¿no? El que apunta, el que le avisa lo que tiene que decir al otro. Es decir, que de alguna manera propone ciertas cuestiones que el usuario va a obtener a partir de esa intermediación. No voy a ejemplificar de esto ahora. Sí quiero mostrar que, según Floridi, que yo suscribo esta idea, había una evolución de esa intermediación. La tecnología, en el hueso del Moonwatcher, ¿no? Va a ser el hueso es la intermediación entre la naturaleza, en tanto o bien posesión de un estanque o bien bicho para comer, y el usuario en términos de comensal o dueño precario de algo, un usucapión, digamos, del estanque, y la tecnología funciona como esa intermediación. Esa es la tecnología de primer orden que llama Floridi, que fue la que mucho tiempo prevaleció. La de segundo orden, que viene después, sería la que relaciona humanidad con otras tecnologías. Está lleno de ejemplos de eso. Es un destornillador. Es una tecnología que media entre un humano usándolo y otra tecnología, un tornillo, por ejemplo. No tiene mucho sentido si no. No hay tornillo sin tuerca, decían. No hay una unidad de que medie esas dos tecnologías. Y la de tercer orden, que va a aparecer quizá con la aparición de las máquinas, quizá con el siglo XVIII, digamos, pero sobre todo en el siglo XXI, es la tecnología que media entre dos tecnologías. De alguna manera, el humano se sustrae al loop, se sustrae al bucle. No es parte más del bucle tecnológico. Las tecnologías, el Internet de las cosas, el metaverso, la Internet misma, de alguna manera, un poco menos, un poco más. Digo, Internet hoy, el 80% de los dispositivos conectados a Internet, o el 80% del tráfico, pertenece a dispositivos no humanos conectados al Internet. Solo el 20% son dispositivos humanos, es decir, usuarios humanos. Entonces, digo, cada vez más se está fuera del bucle. Estar fuera del bucle tiene implicaciones de distintas posiciones frente a eso, ¿no? Hay alguna inmediata que es de miedo frente a eso, ¿no? Es el famoso Frankenstein, la tecnología que toma su propio camino, ¿no? Ayer Dan hablaba en un momento mencionó la idea de determinismo tecnológico, una tecnología... Langdon Winner, uno de los primeros filósofos de tecnología, hablaba de tecnología autónoma, ¿sí? Es una de las posibles miradas, yo creo que errónea, hay que pensarlo de otra manera. Vamos a tratar de elaborar un poquito sobre eso. Y este es el planteo que va a hacer Floridi,
que también me parece correcto, pero hay que buscar por qué razones sería correcto el planteo. Lo que dice Floridi es, la historia humana se divide en tres partes. Una que fue la prehistoria, obviamente, ¿no? Desde que Mugwort agarró el hueso hasta que los sumerios usaban esas tabletas para escribir, para armar la ciudad, básicamente. Esas tabletas lo que más escribían era cuentas o registros para que la ciudad funcionara. No era, más allá de la épica de Gilgamesh, que fue la primera gran obra de ficción, que la escribieron también así, en general lo que escribían era le debe tal a tal otro, etc. Y después la historia, dice Floridi, hasta el momento que llegamos a la hiperhistoria, que es la aparición de lo digital. ¿Es tan así? Vamos a dejarlo como... Voy a tratar de ser lo más breve que pueda y poder discutirlo también. Voy a intentar. Y lo que dice es, él lo ve en lo siguiente, ¿no? Desde que apareció la escritura, las tecnologías de la información y la comunicación han sido fundamentales, han sido importantes para el bienestar de los pueblos, ¿no? Los sumerios, los primeros tuvieron una escritura, les permitió una evolución por arriba de otros pueblos y así. Más allá de la sospecha de Platón frente a la escritura, digamos, ¿no? Efectivamente cambió las posibilidades del pensamiento y de la organización misma. Y lo que dice Floridi es un proceso en el que estamos en curso, es que hoy el bienestar individual y social es dependiente de las tecnologías de la información. No es que sean importantes, depende de ellas. El cómo podemos relacionarlo, cómo podemos producir o existir en un medio informacional es lo que hace al bienestar de las sociedades actuales. Yo creo que la pandemia en la que estaría terminando, cuya consecuencia aún experimentamos, marcó eso, ¿no? Mostró que las posibilidades que había respecto de ese acceso, no el acceso como simplemente de una conexión, sino la capacidad de poder existir de esas maneras fue determinante de cómo se vivió ese tiempo. El amigo Stigler, Bernard Stiegler, filósofo muy interesante, quizá uno de los primeros filósofos que pasó de siglo, ¿no? Que consiguió pensar desde el siglo XX al siglo XXI, pensar en los dos siglos, un converso. Podría hablar muchísimo de él, pero lo voy a dejar por otro momento. Lamentablemente se suicidó hace 2 años, ya casi 1 año y medio, por buenas razones, supongo, pero hoy solo voy a contar de él, que es, aparte de las muchas cosas buenas que hizo después, esta mirada que la fue refinando con el tiempo, ¿no? Una mirada en algún sentido coherente con la de Floridi, si bien viene de un palo completamente diferente históricamente, ¿no? Es un filósofo que trabajó con Derrida, que después su obra principal se llamó La técnica y el tiempo, ¿no? Una reminiscencia y una relectura de Heidegger en clave derridiana y simondoniana sobre todo. Y él va a plantear que en realidad la evolución humana va a estar asociada a las formas de memoria exteriorizada, de memoria exosomática. Empezando por el hacha de Sílex, que es una memoria que pasa de generación en generación sin necesidad de que sea genética ni contada, ¿no? O sea, la mera existencia de ese objeto es un registro de unas posibilidades de hacer otra cosa. O sea, es una memoria ya. Pero por supuesto la escritura misma va a ser el primer momento de una memoria específica diseñada para ello, ¿sí? Y siguiendo lo de Platón también, ¿no? Esa escritura va a tener a la vez un impacto impresionante en las posibilidades y a la vez un riesgo. Stigler va a tomar una mirada que va a llamar farmacológica. Cada una de estas formas de la memoria va a implicar una toxicidad específica, ¿no? Los poetas que Platón expulsa de la República, y una terapéutica también, ¿no? Y después, de manera un poco sorprendente, va a dar el salto a la modernidad, donde va a pensar los 3 momentos de cambios drásticos en la forma de la memoria. El primero, la revolución industrial, ¿no? Donde ¿en qué sentido la memoria? La aparición de las máquinas que realmente son una novedad, que no vamos a trabajar ahora, pero una gran novedad respecto a la tecnología misma. No es lo mismo la tecnología antes de la máquina de vapor o de las máquinas como individuos técnicos, como objetos que son capaces de tener un funcionamiento, sino una función específica, y donde el humano ya no es quien porta las herramientas, sino quien funciona de una manera más comunicacional, si se quiere, con esos sistemas. Y esas máquinas de alguna manera inscriben un saber hacer, el saber hacer del obrero, en la propia máquina. Hay una memoria exteriorizada y da lugar a lo que Marx va a llamar la subsunción real del trabajo bajo el capital. Es decir, donde el capital no solo se apropia del trabajo
de la plusvalía del trabajo del proletario, sino que además le crea sus condiciones. El proletario, ¿no?, es aquel que pierde los saberes, solo sirve para reproducirse la palabra prole. El proletario no dispone más de ese saber, entonces el saber hacer se proletariza, según Stigler, en ese proceso. Por supuesto que también, no es que eso sea apocalíptico, ni mucho menos, sino que hay todo un proceso de transformación social y nadie va a renunciar a la posibilidad de producir en masa, ¿no? Eso cambió las posibilidades humanas. Después Stigler va a enfocarse en la revolución analógica, que va a decir la aparición del fonógrafo, de la fotografía, del cine, ¿no?, como formas, él va a decir, de proletarizar el saber vivir. El saber vivir va a estar ahora de alguna manera automatizado, ¿sí? ¿Quién no aprendió el amor en Hollywood, ¿no?, o cosas similares? Y bueno, no voy a abundar en eso, es interesante, pero lo vamos a dejar para otra vez. Y después va a marcar la revolución digital, va a decir Stigler, ¿no?, cuando aparece esto de la autoproducción de trazas digitales. Para Stigler, el fin del siglo XX, ese siglo XX corto que todos los historiadores ponen en distintos momentos, no va a ser el 89, como decía Hobsbawm, sino el 91, 92, con la aparición de Internet tal como la conocemos. La aparición de Internet va a cambiar la forma en la cual nos constituimos como sujetos, si es que eso ocurre finalmente. Y va a hablar de la proletarización del saber teórico. Se automatiza la producción de saber teórico, con lo cual se corre el albur de no poder pensarnos más. Necesitamos pensar, hoy nos pensamos a través de mediaciones digitales. No se puede pensar por fuera de eso ya. No creo que nadie ya hoy pueda volver a... Un ejemplo de eso a mí me parece como muy sintomático. Cómo hacer una tesis, un libro de Humberto Eco, quizá alguno lo usó alguna vez. Cómo hacer una tesis, un librito... La mitad del libro es cómo tomar fichas en una biblioteca, ¿no?, cómo construir un corpus. Fíjense lo rápido que envejeció ese libro, ¿no? Por decir, como ejemplo de bueno, ¿qué significa esto? Bueno, acá hay un peligro y hay una necesidad de reinvención de la manera en la cual nos vinculamos a través de las tecnologías. Pero bueno, ¿cuál es voy a ser muy breve con esto y solo voy a indicar un par de cosas, porque si no vamos a entrar en un terreno que no salimos más. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué es lo que permite que esto ocurra? ¿No? Bueno, este muchacho Turing, Alan Turing, respondiendo a una pregunta de filosofía de la matemática, a qué es lo mecánico, es un área bastante diferente de la tecnología misma, necesita para resolver un teorema que quiere demostrar caracterizar el cálculo mecánico. Y por cálculo mecánico se entiende una persona haciendo cálculos de una manera elemental. No sé si alguien vio la película de Turing de The Imitation Game, creo que la trabajó en el código Enigma. Ven que en esa película aparece Turing en el 41, yendo a Bexley Park a trabajar con la inteligencia inglesa para los códigos, para decodificar la máquina Enigma de los alemanes. Aparece Turing joven, cuando se enamora de Christopher y tiene su revelación, digamos, en términos vitales. Y después el Turing de su última etapa, cuando en la película es incorrecto, Turing nunca tiene problemas cognitivos, tiene problemas hormonales, porque por homosexual le inyectan estrógenos para terminar con su deseo sexual, porque estamos hablando del 51, ¿no? No estamos hablando de 1951. Bueno, pero eso pasaba en Inglaterra en ese momento, y no tiene problemas cognitivos como parece en la película, pero sí problemas que le salen tetas, por ejemplo, ¿no? Pero falta, en todas esas miradas, la película es buena, a mí me gustó, o sea, por lo menos en su lectura de Turing, falta el Turing más importante de todos, que no fue el del 41, fue el del 36. El del 41, aparte cuántas vidas salvó o no, que eso dicen, es especulativo, digamos, no que va a salvar vidas solo por descifrar algo. Pero sí cambió el mundo en el 36 cuando constituye esa idea que da lugar a una novedad que para mí es efectivamente un cambio antropológico. A ver si puedo terminar de fundamentar eso. ¿Y cuál es el cambio que produce? Bueno, en la película hay un solo momento para eso. Cuando sube al tren, pasa por un vagón y hay una niña haciendo cuentas en un cuaderno. Él la mira, ella lo mira y él sigue. En esa escena, así como en la escena del hueso, se condensa, ¿no?, el trabajo más importante del siglo XX, creo yo, en términos de consecuencias tecnológicas y sociales, por lo tanto, que es la máquina de Turing, que él se inspira en una niña haciendo cuentas, una multiplicación, por ejemplo. Cuando multiplicamos, ¿qué hacemos? Recordamos de memoria las tablas, las malditas tablas de la escuela,
¿no? Tenemos una memoria finita, son una cantidad finita de cosas a recordar, ¿no? 5 por 4, bueno, y así. Recordamos eso. Y hacemos un proceso completamente elemental. Vamos escribiendo las tablas en filas una abajo de otra, después las sumamos y ese es el resultado. Lo que hace Turing es, de alguna manera, abstrae esa idea, toma lo elemental de ese proceso, una mente finita. Si la mente humana es finita no es una discusión. Claramente finita en términos materiales. Si es finito como mente, pero de todos modos no importa, alcanza con lo finito. Con una mente finita. Con una percepción muy limitada, en el caso de máquina de Turing, un carácter por vez, ¿sí? Y acciones completamente mecánicas. Moverse a la izquierda a la derecha, la máquina de Turing, y cambiar un valor por otro. Entonces, eso es lo que se va a llamar efectividad. Y lo que Turing muestra es dos cosas. Que sus máquinas son efectivas, lo cual es indudable, y que además, lo que no puede demostrar, pero ilustra, es que es toda la efectividad. Cualquier mecanismo es reductible a esas máquinas. Esa va a ser una tesis que se va a llamar después la tesis de Church-Turing. Cualquier máquina es reductible a eso. Es la primera vez que los mecanismos están como caracterizados de manera precisa, incluso sus límites. Ayer hablábamos con Pablo de robótica sobre los límites que tienen que ver con lo incomputable. Bueno, también marca límites por primera vez a qué se puede hacer mecánicamente y qué no. Ojo, esto lo voy a decir para aclarar y que nadie se confunda. No es que los humanos puedan hacer cosas no mecánicas, ¿no? O sea, significa que no hay método para hacerlo. Sí, no es que porque hubo un montón de no, entonces los humanos somos más que las máquinas, porque no, digo, tampoco lo vamos a poder hacer, solo que no sabemos ni siquiera que no lo podemos hacer, digamos, pero bueno, las máquinas sabemos que no. Y otra cosa que inventa Turing, que es fundamental y que voy a ser muy breve con esto, pero lo voy a contar por lo menos, es la famosa máquina universal. Y acá está condensado, es otra propiedad de las máquinas, estas máquinas, que es, yo puedo tener una máquina, por ejemplo, que lo que hace es multiplica por 2 y otra que eleva al cuadrado. Son dos máquinas diferentes, dos máquinas de Turing diferentes, se pueden caracterizar, el formalismo de Turing. Y lo que Turing hace es decir, bueno, no, pero podemos hacer lo siguiente. Una sola máquina, en realidad, fija, que lo que hace es, toma dos códigos, dos cosas del mismo valor ontológico, datos y programas. Eso es básico, datos y programas son lo mismo. Es un universo en el cual hay una homogeneidad. Lo digital genera una homogeneidad en cómo funcionan las cosas. Por eso, cuando se habla de datificación, hay que mirar con un grano de sal, porque los programas también son datos. Y que algo es un dato es porque hay un programa que lo considera como tal. Entonces, lo que cambió no es que hay más datos, lo que cambió es que hay más programas que pueden hacer que más cosas sean datos. Y eso, en términos de... Una cosa que yo voy a... En toda la charla subyacente a esto está que hay una cosa que es la computación realmente existente y otra la computación como posibilidad. O sea, el mundo computacional. Y ambas muchas veces se confunden. O sea, lo realmente existente es una cosa, que es un dato, por ejemplo, hoy, aquí y ahora es una cosa, y otra es lo que puede ser un dato, lo que hace que algo se vuelva un dato. Y es muy importante eso cuando uno piensa el futuro de los futuros, ¿no? Porque si no uno queda como atrapado. Bueno, entonces acá en la máquina universal yo tengo datos y programas y entonces la misma máquina es capaz de hacer todo. Y esto, bueno, que no puedo contar acá cómo funciona, pero no es tampoco tan raro, se podría hacer en media hora, contar cómo funciona esto y por qué funciona así. Es lo que hace que estas computadoras, por ejemplo esta, ¿no? puedan comunicar, sacar fotos, ver la hora, ¿no? Veo que tengo mails, etc. Hablar por teléfono, no sé, calcular, lo que sea. ¿No? Es esta propiedad. Y la otra propiedad que tienen los programas, o sea, dijimos, efectividad. Es, de alguna manera hay algo ahí que tiene una especie de forma determinística de trabajo. Programabilidad se llamaría esto, son programables. Y por último, llenan una cantidad de niveles de abstracción con lo mismo. Un informático, quizá el mejor informático del siglo XX, Asger Dijkstra, un holandés, planteaba que una de las dos novedades radicales de la computación es que desde la Tierra hasta el usuario, digamos así, en este caso, esto está pensado más en términos de plataforma, ¿no? Este es un dibujo de Benjamin Bratton. Todo eso son programas. Hay una homogeneidad completa en lo que hay ahí. Esa homogeneidad igual no implica que no haya niveles de abstracción de los más complejos. Por ejemplo, no sé, mapas, lo que sea, pagos, fotos, pero también sistemas operativos que son capaces de ejecutar programas, programas compiladores, intérpretes. Todo eso hace un nivel, todo es programación. O sea, entre la Tierra y el usuario hay más de 10 a la 10 niveles de abstracción.
O sea, 10 niveles de abstracción, o sea, más de 10 a la 10 orden de magnitud. ¿Está bien? Eso hace que sea un nivel de complejidad inédito en la historia humana. En ese sentido, una de las cosas que la computación permitió fue modelos del mundo que uno los podía hacer andar y ver qué pasa. Es lo que hacemos todo el tiempo ahora. Pero también la metacomputación, volvemos a lo meta, ¿no? No solo ya hacer modelos, sino que la computación misma produzca los modelos, no solo verlos, los metamodelos, ¿sí? Eso no importa. Y uno de los ejemplos de eso, un ejemplo que a mí me parece siempre bastante torpe, bastante pobre como ejemplo, es la famosa machine learning, que es como lo que hoy sería la computación realmente existente hoy. ¿En qué consiste esto? Y esto es fundamental para el metaverso también, porque va a ser lo que lo construye en sentido de... Bueno, es lo que construye hoy las redes sociales, que son las predecesoras de esa posibilidad del metaverso, ¿no? ¿Qué vemos en las redes? ¿No? ¿Qué nos aparece y qué no? Bueno, el machine learning es una forma de programación, como digo, bastante mala, porque implica simplemente aprender de datos. De vuelta, ¿qué es un dato? Bueno, aquellas cosas que se puedan recoger para esos programas que queremos producir. Y básicamente lo que hace esto es, a partir de esos datos, un proceso de entrenamiento, ¿no? Que produce otro programa. Acá ven que los programas no solo son datos, sino salidas de otro programa. Un programa que produce otro es. Eso es fundamental, si no sería imposible esto. Un programa que a partir de, sobre todo, mucha realimentación, la famosa realimentación de los cibernéticos, mucho feedback, aprende de datos, un conjunto de datos cualquiera, aprende algún patrón que ni siquiera es explícito. No es que el patrón se sabe, ¿no? Cuando uno dice, no sé, un sistema que reconoce tanques de guerra, había uno, me acuerdo, fue un error también, pero reconocía tanques de guerra. Entonces, nada, aprendió a partir de un montón de fotos de tanques de guerra. Entonces después, cuando había otras fotos, decía si sí o si no. ¿Por qué? No sabía. En realidad se falló porque estuvo mal hecho, en realidad respondía que hubiera que creo que era de día, no sé cuál era que la foto fuera de día, porque todas las fotos de tanques eran de día, entonces con eso era lo que realmente reconocía. Pero efectivamente han evolucionado mucho estas cosas y pueden hacer cosas como, por ejemplo, ganar un partido de Go al campeón mundial. No ganar un partido, ganar cualquier partido. Hoy He Chia, que se llama el nuevo campeón de Go, ya sabe que no le puede ganar a AlphaGo, ¿no? Hace 5 años, Lee Sedol, que era el coreano campeón de ese momento, pensaba que nunca un juego de Go, un programa podía ganarle al Go a un humano, ¿sí? Con buenas razones. Digo, no lo voy a justificar ahora, pero había buenas razones, yo pensaba lo mismo en ese momento. Pero no, de pronto el aprendizaje maquínico permitió que fuera suficiente para tener una mente artificial superior a cualquier mente humana para un juego tan complejo como el Go, ¿no? ¿Qué son estos algoritmos finalmente? ¿Qué son estos programas? Yo creo que ¿cómo lo había dicho que eran? Bueno, maximización y minimización de funciones en espacios vectoriales espurios. Así como lo llamo. Es decir, lo que hace esto es genera distancia entre cosas espuriamente, porque la distancia entre, qué sé yo, hora de levantarse y cosas que como a la mañana y a quién voy a votar en las próximas elecciones es completamente espurio, claramente. Pero en base a procesar muchos datos consigue establecer correlaciones que no tienen ninguna forma de realidad, pero que operan y funcionan. Es capaz de descubrir ese tipo de cosas. Y se puede usar tanto para clasificar esos patrones como para generar patrones nuevos. Por ejemplo, el juego de Go hace las dos cosas, ¿no? Clasifica posiciones y genera posiciones nuevas a partir de las cuales puede ganar esos partidos. Creo que más allá del entender cuán torpe esta tecnología y cuántos logros consigue en términos cognitivos, es para, nada, revisar un poco nuestras ideas del humano también. Quería contar esto, ¿no? Pasquinelli Joller tiene un excelente trabajo que tradujimos con unos amigos, está ahora en castellano también, que se llama El Nooscopio. Lo que dicen ellos es, este tipo de algoritmos nuevos, las inteligencias artificiales, es correcto que no son derivados de imitar formas cognitivas humanas, sino percepción humana, y tampoco imitarla, inspirarse en. Son algoritmos de aprendizaje, ¿no? Que se inspiran más en el sistema perceptivo, la visión, cómo se constituye la visión. Pero se inspiran, tampoco lo reproducen. O sea, no tiene nada que ver con los cerebros, ni mucho menos. Pero entonces dice que hemos desafiado esta mistificación, ¿no? Primero, que no define inteligencia, comparto. Y segundo, que da lugar a una forma política supuestamente autónoma, ¿no? Esta idea de estas inteligencias artificiales que se producen por estos métodos.
El propósito del nooscopio, dicen que este análisis, es secularizar la inteligencia artificial, llevarla del estatus de máquina inteligente al instrumento de conocimiento. También es correcto para mí. En lugar de evocar leyendas de cognición alienígena, es más razonable considerar el aprendizaje maquínico como un instrumento de magnificación del conocimiento. Margarita hablaba de las formas de la luz. Bueno, esto es una forma, si quiere, no de luz, sino de mirada, ¿no? De una mirada que solo se da a través de estas lentes. Así como solo a través de un microscopio podemos ver el nanomundo, digamos, ¿no? Y solo a través de telescopios el universo, solo a través del nooscopio podemos ver esto, correlaciones, un conocimiento que si no sería inaccesible. Como toda lente también, ¿no? Permite percibir características, patrones y correlaciones a través de vastos espacios de datos inaccesibles al alcance humano. No hay, por esto mismo también justifica, por otro camino, que no es el que yo pensaba inicialmente, también que estamos solo podemos pensar hoy a través de la mediación. No hay otro pensamiento posible. Porque es la única manera de ver un mundo que si no, no se ve y que articula el mundo hoy. ¿Qué iba a decir eso también? Bueno, no me acuerdo qué iba a decir. Ahí ven una idea del nooscopio que ellos plantean, ¿no? Hace un análisis de esto, de los famosos sesgos, que son las cosas que aparecen, ¿no? Si yo, no sé, creo un programa, un clasificador, esto existió, ¿no? Por ejemplo, el COMPAS se llamaba, que era para determinar si un preso en Estados Unidos iba a reincidir si era con libertad condicional o no. Entonces tenía un efecto directo en la vida social. El COMPAS, por supuesto, ¿qué datos tomaba para saber eso? Y bueno, depende del tipo de datos que se tomen. Si los datos son los datos que toman en la cárcel, posiblemente los negros, pobres y jóvenes iban a tener mucha más posibilidad de reincidir. ¿Está bien? Lo cual es completamente ridículo. Pero, o sea, es tomar el pasado como predicción del futuro. Algo que, ya los modelos de correlación lineal nada más, o ¿cómo se llama?, de cuadrados mínimos, cualquiera de esos, muestran sus propias limitaciones. No es mejor esto. Si en cambio uno hubiera tomado realmente una cantidad de datos mucho más profunda, qué sé yo, quizá podría servir para eso, quizá, ¿no? No sé si es bueno o malo que sirva, pero quizá, pero no con esas cosas que estaba ese sesgo, el sesgo del mundo como es, y que si uno quiere predecir lo que va a pasar a partir del mundo como es, va a parecer que va a ser muy parecido al que es, ¿no? Y ni siquiera al que es, a la mirada que uno tiene de ese mundo. Bueno, Daniel Dennett, este filósofo, va a plantear esta forma de evolución de la cultura, ¿no? Por supuesto, Dennett escribió este libro antes de que el metaverso hiciera como idea, pero va a plantear, ¿no?, que hay como una evolución de las maneras en las cuales creamos cosas y que va de la no comprensión a la comprensión, de la creación de un diseñador, de la creación desde abajo hacia arriba, desde sin diseñador a un diseñador, y de la búsqueda aleatoria a una búsqueda más sofisticada. El metaverso debe estar en algún momento por el medio ahí, digamos, ¿no? Sobre todo como posibilidad, digamos, ¿no? No quiero seguir con eso. Decía Hofstadter, todo lo que pueda hacer lo puede hacer meta. Es decir, ¿qué significa esto, no? Uno siempre puede dar un paso hacia arriba y en lugar de hacer una red social, puedo hacer una red de redes. Y en lugar de un metaverso, un metametaverso. ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna en términos de tecnológicos, eso es lo importante. Es decir, hoy aparecerá este metaverso, posiblemente, es el proyecto, ¿no?, crear una plataforma de inmersiva, donde uno se pone un casco, se pone unos guantes y se mueve con un avatar como si fuera parte de su universo. Ese universo tendrá sus propias reglas. Y, por supuesto, esas reglas, ahora vamos a ver un poquitito más, tienen consecuencias sociales y políticas. Ahora, ¿qué sería un metaverso? Bueno, la posibilidad de recrear esos ambientes. Se puede hacer eso completamente. ¿Está bien? Lo que van a tratar de hacer los que dueños de eso es que sea suficientemente difícil y caro hacerlo para que en vez de hacer uno se meta en ese lugar, digamos, ¿no? Para que las reglas de juego sigan puestas ahí. Esto era solo una posibilidad. Los metaversos, por supuesto, no tienen por qué ser espacios euclídeos. Y uno podría tener espacios como estos de Escher, ¿no?, donde justo ayer también estuvo Escher en la exposición de Margarita. Esta es una recreación de los universos de él, ¿no?, donde la parte es igual al todo, o incluso se permite torsiones internas. Quiero decir, los espacios no tienen por qué ser espacios
euclidios. Ya tampoco lo son ahora, ¿no? Quería decir esto, ¿no? Stigler planteaba, ¿no?, criticando a Kant, saben que Kant dice que el espacio y el tiempo son cuestiones subjetivas, es decir, son la parte que el sujeto aporta a la constitución del fenómeno, es decir, el mundo crudo más lo que nosotros ponemos en esa forma perceptiva. ¿Sí? Espacio, tiempo, causalidad, categorías, bueno, una serie de cosas que serían más bien subjetivas. Lo que dice Stigler es que el problema es que eso no es trascendental, no es universal, es material. Hay una materialidad de eso, las condiciones exosomáticas de la memoria son las que nos permiten o no constituir el mundo. El metaverso es justamente en un sentido eso, ¿no? Algo que el mundo se constituye a partir de formas del espacio y del tiempo que no están regidas por el espacio euclidio o el tiempo lineal. Tampoco el universo se sabe ahora, ¿no? Pero Kant, pobre, en el siglo XVIII, pensaba que sí, pensaba que el espacio era euclidio y que el tiempo era lineal. Ninguna de las dos cosas es cierta. Pero los fenómenos más locales parece que sí. Bueno, un metaverso podría realmente tener otro tipo de topologías y de forma de existencia. ¿Y cómo va a ser el metaverso en términos sociales, ¿no? ¿Qué sería eso? No puedo esperar, estoy ansioso por ver la experiencia del metaverso que finalmente está acá, ¿no? Se pone las cosas y tiene, bueno, compre esto, quiere más contenido, suscríbase, nuestra política de privacidad cambió. O sea, en general cuando dice cambió es, compartimos datos con otros participantes, etc., ¿no? ¿Esto va a ser así? Sí, posiblemente. Hay una autora australiana, me gusta mucho ahora, que escribe hace poquito, que dice, en realidad, ella intenta mostrar cuáles son los... O sea, dice, Marx en el siglo XIX mostró cuáles eran los principios que regían el capital y qué era lo que estructuraba el mundo, ¿no? Y por lo tanto, cuáles eran las luchas que valía la pena dar y cuáles no. Lo que dice Mackenzie Ward que es, si Marx viviera, ¿no? Como dicen, ¿no? Si Evita viviera, si Marx viviera, no pensaría eso hoy, digamos, ¿no? Porque eso no explica más nada. La idea de que el capital y el proletario como oposición de clase y la plusvalía como a partir de la posesión de los medios de producción implica quedarse con la plusvalía de otro, no es como funciona el mundo. Dice, hay una nueva oposición de clase, no voy a abundar mucho más, pero digo esto, ¿no? Hay una nueva clase, dice, el capital se murió, dice el título del libro, el capital está muerto. ¿Hay acaso algo peor? Y sí, dice, hay algo peor. Google, Amazon, Facebook no son capitalistas. No ganan plata por el trabajo, por tener los medios de producción sobre las cuales los trabajadores ponen su tiempo de trabajo que se apropia. No hace eso. De hecho, los capitalistas tienen que competir en las plataformas para vender sus productos. Es decir, estructura por arriba el manejo del capital. Ella lo va a llamar clase vectorialista, que hace lo siguiente, acumulación de asimetrías informacionales, dirección y monopoliza la atención, monetizar las apariencias. Eso es lo que hace estas plataformas, ¿no? Atención, producción informacional, y contra aparece una nueva clase de la que muchos de nosotros pertenecemos, la clase hacker. El hacker, a diferencia del proletario, y nos enorgullecemos de eso, somos productores de diferencias, no de lo mismo. El proletario reproduce la misma cosa en principio, ¿no? Una silla, ¿no? Todas iguales. Por supuesto, cada vez más, como ya vimos ayer, parte de ese trabajo también está distribuido técnicamente. Pero el hacker es el que produce trabajo creativo. Investigadores, profesores, diseñadores, artistas, comunicadores, ¿no? Toda gente que produce diferencias. Hay varios temas con eso. Uno de ellos es, bueno, eso que producimos, ¿cuánto vale? Y la respuesta es que no vale nada en particular. No tiene un valor dado. Nadie, o mejor dicho, nadie sabe cuánto vale. ¿Cuánto vale, ¿no? El diseño de una espada para un juego de rol? Eso lo hace un alumno mío de la maestría. Vive diseñando espada para juegos de rol. ¿Cuánto vale eso, esa espada? Aparte, ¿cuánto valen bienes que la reproducción tiene costo cero? O sea, es un trabajo creativo. Bueno, entonces, los vectorialistas son los que son capaces de, por otros métodos, no por poseer los medios de producción.
El pibe tiene su computadora, diseña, dibuja, qué sé yo. No es de nadie eso. La espada que produce es un diseño, ¿no? Que cualquiera puede reproducir inmediatamente. Sin embargo, vive de eso, ¿no? Y la clase vectorista se apropia, tiene las formas por propiedad intelectual, por servir en las plataformas, por los vínculos que establece, por todo esto que dice acá, de monetizar eso y de orientar esos flujos. Entonces, esta nueva posición de clase, los hackers son aquellos que deberíamos reconocernos como clase y ver que hay una nueva lucha de clase que está comenzando. Un amigo, esto es cierto, un amigo de un amigo, ¿ven que dice un amigo? No, pasó el nombre del amigo de él, en Córdoba ahí tiene una empresita de unos 30 empleados, 30 programadores, que se dedican a hacer ropa para avatares en el metaverso. Diseñar ropa. Ropa, por supuesto, no es un taller, ¿cómo sería? Un taller textil clandestino virtual. Pero es exactamente eso, porque ni siquiera diseñan la ropa para vendérsela a los avatares. Se la venden a una marca que le pone la marquita, le pone el Salomon así, les pone así a la cosa virtual. Entonces, ellos le hacen la ropa, se la dan a la tienda de alta costura, que se la vende al metaverso. Al metaverso que aún no existe. Pero eso está ocurriendo hoy, ¿no? Aquí y ahora. En Córdoba, 30 trabajadores clandestinos, hackers clandestinos, hacen eso. ¿Qué hacemos con esto, digamos, ¿no? ¿Cómo pensar? O sea, no sé si puede transmitir, porque bueno, uno dice lo que le sale en un momento, pero transmitir, ¿no? Que estamos realmente en un momento, en un punto de posibles futuros de muy diversa calaña, pero muy diversos. Y de lo que se trata es de encontrar las formas de constituir un nuevo futuro, ¿no? Un futuro que sea más amable que estas posibles predicciones de medio distópicas que también hay, ¿no? Pero está en juego eso, ¿no? Yo creo que no está escrito eso. Hay que pensarlo bien. Pasquinelli y Joller, por ejemplo, el artículo es excelente, excepto cuando dicen, ¿y qué hacemos con esto? ¿No? Ellos plantean la idea de extractivismo del conocimiento. Un extractivismo raro, de vuelta, porque se extrae algo que no es escaso, ¿no? La idea de los NFT, ¿no? ¿Cómo llaman los... no me acuerdo el nombre. Non-fungible token. Los non-fungible tokens, la idea de generar escasez arbitraria con protocolos criptográficos. Es una gansada. Perdón si alguien está interesado en eso, pero es una gansada, digamos, ¿no? Está bien, habría que releer en esa clave el artículo de Benjamin, ¿no? El de la obra de arte en época de reproductibilidad técnica, ¿no? Habría que leer en esa clave. Por supuesto, quizás funcione, quizás mucha gente se haga rica con eso, quizás algún artista se haga rico con eso, pero eso es realmente desquiciado que eso sea un objetivo, ¿no? Social. Perdón, a veces me dejo llevar mucho por mí mismo. Pero más allá de eso, estos autores plantean, bueno, tenemos este nuevo universo, hay un extractivismo del trabajo, ellos van a mostrar correctamente también cómo Amazon o Google... ¿Se acuerdan del reCAPTCHA, por ejemplo? El CAPTCHA que se usaba para entrar. Eso fue un truquito de Google, ¿saben para qué? Google vieron el proyecto de digitalizar todos los libros, que está en marcha, que ya lo ha hecho en gran parte. Y bueno, en ese reCAPTCHA uno tenía un CAPTCHA real, que sabía el resultado, y otro que no, que era de algún libro que estaban escaneando y que no podían resolver qué era. Entonces, cuando uno hacía el CAPTCHA y el reCAPTCHA, resolvía, ¿no? Con suficiente humano decían, es tal palabra, era tal palabra. O sea, fue una forma de extractivismo del trabajo humano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esa fue un poco espuria y también uno dice, bueno, ¿qué me importa? Digo, no, si finalmente no cuesta nada, ¿no? Un ratito más. Pero un ratito más de algunos millones de personas alcanzó para redigitalizar una cantidad de libros, es decir, un valor importante extrajeron ahí, ¿no? Frente a ese extractivismo, frente a una posible distopía de una sociedad de control, también plantean, ¿no? Planteaban, bueno, la resistencia, dicen, no resistamos eso. Lo mismo que por ahí Lyotard, ahora, esa frase de Stigler, en realidad falta un pedazo en el medio que hablaba de Lyotard y de la resistencia a esta nueva enclave informacional. Entonces decían, bueno, usemos un pullover que engañe a las cámaras de seguridad. Entonces que tenía como caritas. Gente grande, ¿no? ¿Cuánto va a tardar en darse cuenta ese sistema aprender de vuelta eso? Gente grande, vienen son herederos de la Brigada Roja, digamos, en serio, ¿no? Bueno, en fin. O decían otra, envenenemos datos para engañar al algoritmo de aprendizaje.
¿Cuánto lo va a engañar? Digamos, andan a tiempos mucho más suprahumanos. Digo, ¿no? El engaño es ridículo. O sea, hay formas no sé, de sabotear esos algoritmos un poco a veces, sí, pero a diferencia de los sistemas estructurales no programables, donde uno podía sabotear algo y ese sabotaje funcionar, más o menos, un tiempo al menos, acá funciona algunos milisegundos. ¿También? Sí, por ahí funciona un tiempo, sí, le engañamos al banco. O sea, puede haber cosas así, pero son realmente tácticas muy poco sustentables, ¿no? Sobre todo cuando lo que se puede hacer en realidad es cambiar estructuralmente los sistemas, porque son cambiables. El metaverso y el metaverso coinciden en un sentido. No coinciden en términos de propiedad hoy, sobre todo porque el metaverso no existe. Pero cuando exista también uno puede crear otros metaversos y las propias formas de constitución de eso. Hay algo mucho más interesante que hacer que resistir. Quizás esta sea la mirada distópica que de pronto en el siglo XX tenían los de Star Trek, ¿no? Los Borg, ¿no? Los Borg, de donde viene la palabra cyborg también. Los Borg eran una raza en Star Trek que, así la ven, ¿no? Planteaban, ¿no?, que asimilaban otras razas, por empezar. O sea, su forma de existencia era asimilar a otras razas del universo, un universo poblado de razas diferentes, y les injertaban una serie de tecnología en el cuerpo, ¿no? Y además se conectaban en un colectivo. O sea, tenían un transceptor en el cerebro que conectaba con otros. Entonces la individualidad era muy relativa. Las decisiones se tomaban en colectivo y funcionaba como eran muy poderosos y muy malos. Era la pesadilla del sueño liberal, ¿no? Del individuo liberal, ¿no? De pronto te colectivizaban a la fuerza, por un lado. Y a la vez, esto, ¿no? Fíjense qué parecido que es al casco de realidad virtual también. De hecho era así. Vivían en una realidad aumentada, continuamente realidad aumentada y colectiva. Son eso, ¿no? La asimilación en un colectivo indiferenciado. Es uno de los posibles resultados del metaverso, ¿no? Y no del metaverso mismo, de lo que eso implica. Hay un anime que se llama Sword Art Online, que es un juego que uno se pone el casco y después si se lo saca se muere. Es decir, pasa a ser, o sea, juega en el juego y no puede salir. O sea, y si lo mata en el juego también se muere. Solo puede ganar, ¿no? Son parte de estas pesadillas distópicas que se crean con este tipo de nueva forma de realidad. Y lo divertido que los Borg, cuando asimilaban una raza, lo que le decían era resistance is futile, ¿no? La resistencia es vana, no se puede resistir, ¿sí? Y lo gracioso es que esta misma actriz, no sé por qué, no sé dónde viene esto, si fue simplemente una idea, pero la misma actriz, Sherry Ryan, ¿no? Planteó esta idea, ¿no?, de que en realidad lo que dice la resistencia está sobrevaluada. Yo creo que es la mejor manera de poder pensar cómo pensamos los posibles futuros que están en juego ahora. Eso, gracias. Bueno. Fue bastante breve. Muy bien, de tiempo impresionante. Bueno, amigos acá, amigos y amigas, tenemos para hacerle preguntas. Nos apabulló, me parece, con mucha data, Javier Blanco, y bueno, es el momento de poder profundizar desde la perspectiva que tenga usted. Tengo uno que está abonado. Muy bien, muy bien. Por si hay que romper el hielo, ya sabemos que... El otro día me ganó el primer Voy a colaborar. No, pero por ahí expresaste muchos conceptos. Por ahí si digo algo técnico, adelante, a ver si podés desarrollarlo para que todo el mundo entienda, ¿no? O sea, digo, porque en el contexto que vos planteás, ¿no? Un contexto que a mí me parece que estábamos en un contexto de deshumanización, en cierta forma, ¿no? A través de la introducción de la tecnología, ¿no? Es decir, tenés, no sé, hablaste de tokenización, ¿no? Hablaste de los objetos, claro, hablaste de esos objetos que se tokenizan, o sea, los NFT, pero también hay otras cosas como más palpables, si querés, que puede ser, por ejemplo, vivir en una teleconferencia permanente, ¿no? O sea, viste, en meetings que alienan, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo hacemos para preservar los valores humanos en ese contexto, ¿no? Porque digo, la posibilidad de estar adelante de una persona sabiendo que la podés tocar,
o la posibilidad de percibir estados o cambios de ánimo por pequeños, ¿viste? Características que vos percibís en entornos que no son virtuales, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para preservar esos valores y si en definitiva, ¿no es cierto?, cómo nos perciben las máquinas o cómo nos perciben los programas? Sé que somos un outlier cuando somos humanos. Buenísimas preguntas. Voy a tratar de responder un poco eso. Lo primero, la primera cosa, la primera pregunta, ¿cuáles serían los valores humanos a preservar? No me queda claro. Digo, viendo el momento sincrónico de la humanidad, me resulta, hay que buscar, ¿no? Primera cosa. Digo, dicho eso, varias cosas. Creo, primero, uno de los valores humanos a preservar son los algoritmos, que no son una invención extraterrestre. Digo, lo puse a Turing ahí, ¿no? Como creo que es el héroe del siglo XX, Turing, en un sentido. Pues no solo por la parte criptográfica. Hoy, siempre, ¿no? Pero hoy más que nunca, la percepción y la cognición y la agencia misma está distribuida técnicamente. ¿Sí? O sea, se hablaba ayer, por ejemplo, de quién es la culpa si un auto, un Tesla, un auto, ¿cómo se llama?, autónomo, mata a alguien, choca a alguien. ¿De quién es la culpa? ¿Del programador? ¿De quién es la culpa si un auto que tiene hoy, casi cualquier auto nuevo, una computadora a bordo, de pronto vas manejando y falla algo de la computadora y acelera en vez de, no pasa el cambio y choca a alguien? ¿De quién es la culpa? ¿Del que manejó? ¿Habrá que revisar el programa? El culpable probablemente sea el que maneja hoy, pero ¿hasta qué punto esa culpa, si eso tiene un sentido legal, ¿no? Es así? Digo, el mundo está en esa distribución novedosa que requiere nuevas formas de pensarlo. Para mí lo más interesante es ver cómo esas hibridaciones, esas distribuciones cognitivas, perceptivas, evolucionan a otra cosa. Algo mejor que lo que viene siendo una humanidad que ya medio que deja bastante que desear, esos valores humanos. En ese sentido no veo un problema ahí. Por supuesto que sí hay un problema en el devenir político de eso hoy y las maneras en las cuales en este momento histórico esos valores cobran forma, digamos, ¿no? Me parece. ¿Y qué más me has preguntado? ¿Algo más? Pero... Básicamente, ¿viste? O sea, digo, como la interpretación que hacen los sistemas de nosotros. Eso sí. Nos llevan a automatizarnos, porque si no, sos como invisible el sistema, o quedás clasificado muy en los límites, si vas a la probabilidad, ¿no es cierto? Sí, tal cual. La automatización es una cosa que la humanidad siempre tuvo, ¿no? Digo, es condición del pensamiento también, ¿no? Repetimos, multiplicar, por ejemplo, es condición del pensamiento, una condición elemental. Aprender a multiplicar es repetir muchísimas veces algo. Entonces, la repetición y la automatización existe desde siempre. Ahora, que parte de esa automatización se exosomatice es una oportunidad. Y es una paradoja, en realidad, histórica, que se va a resolver, espero, o que tenemos que resolver, que es que hoy los programas, esto de Machine Learning, las redes, producen más automatizaciones. Cuando en realidad la computación, en su mito fundacional, va a liberar al humano de cosas automáticas. Eso sigue siendo posible, solo que no está ocurriendo, ¿no? Pero de ahí, o sea, eso es lo que yo diferencio entre la computación realmente existente, lo que Katherine Hale llama ensamblajes computacionales, que para mí es una buena forma de pensarlo. O sea, sistemas computacionales, discursos y conceptos asociados a esos sistemas, a esos momentos, ¿no? Hoy sería la inteligencia artificial, el machine learning, las redes, el metaverso va a ser otro verso asociado con otro ensamblaje en ese sentido. Cómo desde esos lugares entender y pensar alternativas. Lo interesante es que la alternativa está al alcance de la mano. El tipo de vínculo establecido con la tecnología no tiene que ser un vínculo pasivo. Es innecesario que sea así. Digo, son todas programables, a diferencia... el vínculo es más pasivo con tecnologías no programables. Con esta, uno dice, ¿hay que aprender a programar todo el mundo? No necesariamente, pero hay que aprender a entender lo que significa que sea programable, por lo menos. Y aprender a programar no está mal, aunque sea un poco. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Están pensando mucho, me parece. Yo tengo una pregunta. Dale, Germán. Tengo un montón, en realidad. Me hablaste de... Me hablaste. Ya está, me salió así. Bueno, lo sentí muy personal, ¿viste? De Platón, ¿no? De Platón y el famoso tema de
en el Fedro, ¿no? Ahora estoy dudando por la cámara, me hizo dudar, de la escritura, ¿no? Del rechazo, el paradójico rechazo de la escritura Claro. de Platón, porque Él escribe. rechaza Sí. escribiendo, Sí. rechaza la escritura, es genial. Sí. Y que tenía que ver con esto, ¿no? Nos quita la posibilidad de ser nosotros lo que recordemos, ¿no? Y nos quita una capacidad. Sí. Estaban hablando, me parece un poco también de esto, ¿no? Recién en la respuesta. Todavía no está sucediendo, pero yo pensaba, bueno, el GPS nos libera de pensar por dónde ir, ¿no? Puede ser para bien o para mal, pero uno podría decir, no, yo quiero pensar por mí mismo, que sería lo que diría Sócrates ahí, ¿no? Quiero decidir por qué camino ir yo, ¿no? Pero al final vamos siempre por el mismo camino, ¿no? Somos súper autómatas, ¿no? Y de hecho yo venía con alguien en el auto y dije, hace 40 cuadras que no pienso por dónde estoy viniendo. Ya venía directo a la Fundación Andreani y ya sabía cómo venir sin pensar, ¿no? Me pasó eso, justo por eso lo comparto. En ese contexto, nos vamos a... O sea, ayer se habló de esto con Dan Zunino, ¿no? La idea de decir, no toda la automatización promete algo horrible, sino que está la posibilidad de que nos libere, como decías recién, para ser quizá más creativos. ¿Somos capaces de ser creativos o cómo lo ves a eso, ¿no? O sea, evidentemente la creatividad existe en la humanidad. Lo hemos demostrado, no sé si todos, pero algunas grandes mentes. Pero masivamente ese es el peligro, ¿no? De que sentimos que nos arrincona cada vez más, a que cada vez la máquina nos va diciendo por dónde ir. Sí, eso es un enclave particular. Yo entiendo eso y hay un desafío importante. A ver, ¿por qué para mí hay un salto antropológico también? Porque hoy toda creación va a estar intermediada técnicamente también. Siempre lo estuvo, ¿no? Digo, los pintores aprendían primero una cantidad de técnicas y de materiales, ¿no? Digo, hoy eso estalla en una cantidad de opciones nuevas, pero también de opciones de, bueno, y también el propio esto puede hacer esto o esto otro, y probablemente pintar hoy, o inclusive componer como Mozart, no es algo que sea creativo más. Hoy hay programas que componen como Mozart, y hacen nuevas sinfonías de Mozart, que los mozartianos no pueden distinguir y se ofenden, ¿no? Hubo un caso en Canadá hace poco que hicieron un congreso mozarteo y creían que era una nueva sonata de Mozart, no me acuerdo qué era exactamente, y cuando descubrieron que había sido compuesta por un programa que aprendió de Mozart, no lo prepararon para eso, aprendió escuchando, digámoslo así. Escuchando con alguna percepción de esa escucha. Y pudo componer otras sonatas que los expertos pueden confundir, o los más o menos expertos pueden confundir con sonatas de Mozart. Entonces, la creación pasa por... Hay una necesidad de una metacreatividad. Por supuesto, el que hizo ese programa es muy creativo, ¿no? Suponemos que Mozart es creativo, pero ¿qué es más creativo que el que hizo ese programa? Si alguien ve la película que se llama AlphaGo, creo, la película misma, es interesante verla, ¿no? Los programadores de AlphaGo son unos insoportables, son un grupo en Inglaterra, vos lo ves y te da ganas de cachetearlos, ¿no? En un momento cuando Lee Sedol, que es una estrella coreana, que está así agrandado, cuando no le puede ganar, los programadores están como contentos y ya al final están como ellos mismos, como, bueno, ganale una, ¿viste? Y le gana una finalmente, es como que, bueno, nos reivindicamos. Son como reacciones, pero no pasa por ahí la cosa, en ninguno de los dos casos. ¿Son creativos? Claro que son creativos. La creación está en otro lado hoy. Nadie creería que pintar una caverna con pigmentos encontrados con óxido de no sé qué es creativo hoy. Pero supongo que lo fue para la prehistoria. Entonces, la creación va a ser otra. Digo, me parece, digamos. Hay que asimilar esto como parte de lo nuevo que somos. Y que realmente abre un mundo enorme de nuevas creaciones. No es que no. Hay, por ejemplo, eso que decías de la automatización. Hay dos áreas, por ejemplo, falta una, donde los sistemas de inteligencia artificial son particularmente buenos, enfrentados a humanos. El póker, por ejemplo, y la piedra, papel y tijera, ¿no? Y yo creo que el truco también, pero habría que verlo eso. Es un desafío, ¿no? Ver si consigo un programa que juegue al truco y que gane. En el póker, no me acuerdo el nombre del programa ahora, gana a un jugador novato por 4 diferencias estándar. ¿Cómo se llama? Sí, varianzas. 4 varianzas. Es decir, allá en el último culito de la normal de Gauss
Hasta ahí le gana. Es decir, es impresionante. A un jugador experto por 2. Es decir, lo deja ya, en ese cachetito. Es decir, juega al póker. O sea, AlphaGo es un nada comparado con al póker. ¿Por qué gana al póker? Porque puede predecir lo que va a hacer el otro. ¿No? Porque aprende más rápido. O pide papel y tijera. ¿Cómo le va? Digo, es una boludez, es azaroso. No, los humanos tienen un límite en la capacidad de generar respuestas diferentes. Y aprende eso. ¿No? O sea, hay una serie maravillosa, yo no miro series nunca, pero que se llama Westworld, no sé si la vieron. No vi la 4ª temporada todavía, si la vieron cuéntenme, así me spoilean que quiero verla. Pero en un momento, ¿no? Es un parque de diversión donde hay robots y humanos indistinguibles, y en realidad parece que es un juego, después parece que es monetarizable, después parece que también es un aprendizaje de los comportamientos humanos. Y entonces hay como un librito en un momento, y como una especie de cada uno de los personajes. Y los personajes robots tienen una cosa larguísima, y los humanos son cortitos así, los programas, ¿no? Son como el programa. Son simples, muy elementales. Y hay una respuesta, dice, bueno, si sos humano lo que te conviene es quedarte en tu loop. No salgas del loop porque te va a ir mal. ¿No? Si salís del loop, en general todo te va mal. Nada, solo eso quería decir. O sea, esto revela nuestros automatismos. ¿Cuál es la apuesta? Integrarse con esas cosas. ¿Cómo se integra uno? De muchas maneras, diversas. ¿El metaverso es una buena integración? A priori no. Pero efectivamente buenas interfaces son también parte de eso. O sea, es una buena interfaz y eso mejora nuestra capacidad de conexión. Es parte de un camino que para mí va no por eso, sino justamente por la capacidad de un nuevo desarrollo cognitivo. ¿No? ¿Qué es hacer por uno mismo las cosas? No poder multiplicar 2 números de 20 cifras mentalmente, ¿es no poder hacerlo por uno mismo? No sé, hacerlo con lápiz y papel. O apretar el botoncito de la computadora que programé. No, me parece muy diferente, no sé. ¿Cómo siguen? A ver, una pregunta. Pocas preguntas, vamos. Me desaniman. Me pasa todo el tiempo esto ya. Hola. Quería saber si podías abundar un poco en algo que me llamó la atención, que te llamó la atención, de este chico que hace espadas por nada. No por nada, cobra por eso. No. Sí. Independientemente de esto, voy un poco más allá, porque es algo que yo estoy observando como en generaciones nuevas, que aparentemente cobran, tienen un rédito mínimo, pero lo veo como, no sé, como que no lo entiendo, como romántico. No sé, no. Este muchacho es diseñador, también aprendió a programar y hace la maestría de tecnología, política y cultura. Y de pronto encontró este curro, no sé, me parece. No sé si es romántico, no estoy seguro. Digo, posiblemente por su perfil debe jugar juegos de rol. Estoy pensando, ¿no? Entonces, bueno, es como una forma de juntar esas cosas. Hace mucho, o sea, siglo XX, Gerardo, un alumno mío, mi primer alumno de trabajo de grado en FAMAF, de computación. Trabajo teórico, decía nada más, no era un teórico. Vivía de ser Dungeon Master. Era Dungeon Master de algún juego y vivía de eso. O sea, cobraba por hacer jugar a otros y funcionar como el dios del juego. Pero bueno, eso le sirvió para hacer su estudio, creo que después siguió haciendo eso mucho tiempo. Después fue a Uruguay, no sé ahora qué hace. Pero, digo, hay ahí una nueva manera de vincularse laboralmente, me parece también. Y cada vez más. No sé, no sé bien qué va a pasar con eso, es una pregunta, pero efectivamente es la producción de algo que es muy efímero. Sí, claro que sí. Bueno, hola, gracias por la charla. A mí lo que me surge de todo esto es cómo quedan los sentimientos, cómo quedan las relaciones humanas, digamos, con todo esto que está pasando, ¿no? Que hace tiempo, pero bueno, que ahora es como, me parece que la pandemia y todo eso lo exacerbó. Y como abuela, digo, ¿no? Me pregunto eso, que sí, son claro. jóvenes y digo, las relaciones, ¿no? Porque, digamos, es una parte de aprendizaje que me parece bárbaro, el conocimiento me parece bárbaro, pero después también cómo afecta el comportamiento en la sociedad, más allá del trabajo, ¿no?
Sí, ahí voy a dar una respuesta teórica. Ahí Stigler dice, ¿no?, que cada momento de una transformación de la memoria exosomática, ¿no?, en este caso la digital, tiene como dos momentos. Un primer momento tóxico, ¿no?, esta idea farmacológica, siempre es tóxico. No podemos lidiar con esto y lo que produce es un efecto disruptivo de la vida social, lo que él llama los procesos de transindividuación, cómo se constituyen de manera no interindividual, sino lo que aparece colectivamente, que no es lo de cada uno, sino lo que está de más ahí, ¿no?, lo que hay extra en esa constitución. Y después hay un momento de terapéutico, donde empieza a aprenderse a lidiar de buenas maneras con eso. Yo creo que estamos en ese proceso, con un proceso lento, pero que va ocurriendo, ¿no? En el sentido ¿no?, el vínculo digital, la pandemia lo forzó en un sentido, porque fue lo que más podíamos hacer. Y la verdad que todavía no sé si se da cuenta socialmente de cuán importante fue eso. Hoy uno se vincula de manera mucho más efectivas con gente virtualmente. Por supuesto que no reemplaza, complementa, puede complementar en un momento, ¿no? Eso decías de los gestos, la manera en que uno lee, o alguien dijo eso, ¿no? Uno lee a otro. Bueno, la idea del metaverso es que uno pueda leer también eso, que pueda capturar los gestos, incluso, por lo menos en la propaganda que hacen los de Meta, de eso, tenés por ejemplo uno que es una pulsera que mira los impulsos nerviosos que pasan por la muñeca. Entonces no hace falta que la mano esté en un guante, con eso alcanza. Vos movés la mano y se registra el impulso nervioso y entonces el sistema sabe cómo está tu mano. Solo o sea, es de vuelta leyendo la información que va a la mano, alcanza sin ver la mano. Entonces los movimientos se pueden capturar en el propio sistema. Hay una cantidad de cosas que van transformando nuestros vínculos físicos. Por ejemplo, Hubert Dreyfus, un filósofo heideggeriano y pragmatista, planteaba que él dio un curso sobre Heidegger en Second Life. ¿No? En Second Life se juntaban a los Heidegger se juntarían en un lugar en la Selva Negra, con fueguito, sentarían alrededor del fuego y charlarían ahí sobre Heidegger. Él era uno de ellos, con avatares. Pero claro, dice, ¿qué es lo que faltaba? El contacto visual, ¿no?, el gesto del otro. Había algo ahí que él dice... hay una transmisión de saberes tácito que no ocurría. Bueno, pero quizá con el metaverso sí ocurra, porque la idea es que se vean los gestos, se pueda mirar a los ojos, cosa que no se puede en los Meet, ¿no? O se puede, pero es un poco espeluznante. Cuando alguien te mira a los ojos en un Meet, está mirando la cámara, sabes que está mirando la cámara. No es la misma mirada, ¿no? Es una mirada como, dirigida, pero no conectando, ¿no? Entonces, bueno, podría ocurrir, o sea, van a ir ocurriendo esas cosas, ¿no? Mejores... una nueva fenomenología del mundo aumentado, digámoslo así. Y en ese sentido, a ver, hoy muchos pibes sienten cuando mandan mensajitos en internet, no sé, desarrollan sentimientos sin verse muchas veces. Después, en algún momento se verán y andará bien o mal, digo, ¿no? Pero yo no... Última frase, con eso lo dejo acá. Decía uno de los fundadores de la sociobiología, se llamaba Edward Wilson, tenía una frase que él hablaba de que estamos en una civilización de Star Wars, decía, ¿no? Así lo decía, o de Star Trek, ¿no? Decía bien, de Star Trek. Y decía, en el siguiente sentido, decía, tenemos emociones paleolíticas, no evolucionaron mucho, instituciones medievales y una tecnología cuasi divina. Bueno, hay que poder, ¿no?, jugar ahí. Que vamos ahí. Mi pregunta es cómo juega la política y cómo intervienen los estados, porque al no tener un supraestado que pueda, no digo controlar, pero sí garantizar derechos que los estados se supone que garantizan, ¿no? ¿Cómo ves vos esa dimensión? Sí, claro, es una pregunta fundamental. Juegan mal, juegan atrasados, muy atrasados. Digo, hay muchos ejemplos de eso y muchos problemas de eso. Podés ver la interpelación que le hace el Congreso de Estados Unidos a Zuckerberg, por ejemplo, ¿no? Es patética. El tipo se puede haber preparado mucho para ir, le hacen preguntas ridículas, le respondió, o sea, esperaba, ¿viste? No van al grano de cuáles son los problemas reales. En la nota que le da a Joe Rogan, no sé si tuviste la posibilidad de escuchar, salió creo que la semana pasada el podcast, tampoco es muy elocuente, digo, él tiene esta posición de sí, el metaverso podría generar esta sensación de humanidad y humanización, pero se escapa por la tangente, digo, cuando la pregunta es sobre el control
Digo, hay como esta posición de, bueno, somos lo divino, ¿no? De la técnica y estamos por encima de todos y bueno, cúrdanse básicamente. Dos cosas con eso. Una, respecto de eso, efectivamente hay una forma de gubernamentalidad propia del sistema que se quieren quedar con ese lugar, digamos, ¿no? Hay un video de como 1 hora y pico de Zuckerberg donde cuenta el metaverso y hay como una insistencia sintomática sobre los desarrolladores y diseñadores, developers y designers. Todo depende de lo que ellos hagan. Entonces, bueno, es obviamente su posición de clase, vectorialista contra hacker, ¿no? Los hackers, lo que ellos hagan es lo que va a ocurrir en el metaverso. Yo lo que voy a hacer es quedarme con la regla de juego. Voy a poner la regla de juego. Creo que es eso. O sea, uno puede pensar que la gubernamentalidad neoliberal cobra forma en lo que se llamó gubernamentalidad algorítmica, una idea que acuñan Antoine Rouvrard y Thomas Burns. Esta idea de gubernamentalidad como cuáles son las reglas de juego por las cuales circulan la forma de poder, digámoslo así. Estoy siendo muy grosero. Y el tema es cómo se cambia, o sea, cómo se juegan con esas reglas de juego, cómo se las cambia. Esa va a ser la discusión. Los estados son un jugador más, con bastante poca conciencia de eso y con un poder muy limitado, ¿no? Acá tenemos a Mariano Zuckerfeld, que es un campo de azúcar en vez de una montaña. Y que va, bueno, seguramente va a contar una de esas cosas también, digo, pero hay un nuevo disputa que hay que dar ahí y donde el Estado no tiene un rol decisorio, me parece. Lamentablemente, quizás, ¿no? Y aparte no tiene ninguna idea, los Estados no tienen idea de lo que están haciendo. ¿Un poco? Sí. Sí. Última pregunta, que estamos un poquito atrasados. Perdón. Yo quería consultar respecto a esto que mencionabas de los hackers y los vectorialistas. ¿Qué pasa con todo lo que queda afuera? Que es un poco también esto de los estados parecieran estar por fuera, no tienen nada para proveer a los vectorialistas y tampoco tendrían rol de hacker. Con la gran cantidad de elementos, pienso en profesiones, personas, instituciones, fuera de esa... Sí, en realidad lo que McKinsey Ward dice está tratando de buscar cuál es la estructuración hoy de lo que hace funcionar a cierta parte de la sociedad. Como dice, la confrontación, antagonismo de clase entre proletarios y burgueses no resolvió el antagonismo entre campesinos y terratenientes tampoco. Existen en paralelo las dos. Ahora va a existir tres. En realidad, después, bueno, hace un análisis mucho más complejo en términos de Durkheim, Weber o Marx, tres conceptos de clases diferentes y cómo operan esos antagonismos. Eso sería una explicación, en términos marxianos sobre todo, de clases como algo que estructura todo el sistema. El Estado en ese sentido es un actor que no ordena ese sistema. Sí en clave weberiana, pero no en clave marxiana, digamos, ¿no? Entonces, en su mirada, esa disputa tiene que darse, tiene que salir a la luz, ese antagonismo. Y la posibilidad, que se verá cuál es, de que eso dé lugar a una subversión del estado de cosas. Yo creo que es más posible que antes, paradójicamente. ¿Por qué? Porque, por lo mismo de antes, ¿no? El momento de poder de la clase vectorialista no se sustenta en una estructura tecnológica. Se sustenta y que tiene más posibilidades. Hay que asumir ese lugar y subvertir eso. No es imposible. Por ahí se puede conseguir o sea, no es como antes que uno tenía que tomar la fábrica, ¿no? Es otra cosa. Hay que crear alternativas. Bueno, muchas gracias precisamente, Javier Blanco.